mi nombre es María Valentina Vigorra y hoy vengo a hacerte una pregunta muy importante. ¿Alguna vez te ha pasado que te levantas y dices, hoy no quiero ir a la escuela? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos tan obligados a ir? Bueno, para poder responder esta pregunta, primero tenemos que decir qué es la educación. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad porque nos convierte en humanos. Es universal e histórica porque existió desde siempre y se adecua a los cambios de la época. Es una práctica social porque se da entre y con otros y tiene una direccionalidad e intencionalidad, es decir, un objetivo y a alguien en mente. Tiene una relación muy estrecha con el poder, porque realizan la misma acción y están sujetos a los mismos resultados, pero también determinan el hacer de un otro a alguien social e individual. Por último, vamos a decir que la educación es reproducción, porque repite este orden establecido de la sociedad, pero también es producción, porque si a esta comunidad no le gusta lo que se le plantea, lo puede cambiar. Por ello, la pedagogía la va a tomar como su objeto de estudio. Y para legitimizar su acción, es decir, mejorar, replantear y volver a poner estas prácticas educativas en forma, va a necesitar un sujeto, la infancia. La infancia nace en la modernidad como una construcción social, es decir, alguien la caracterizó y definió. ¿Cómo se va a construir? Mediante dos pensadores. El primero, Comenio, dijo que era una base incompleta y básica para su educación graduada, es decir, no le dio mucha importancia. El segundo, Rousseau, en cambio, tomó lo que dijo Comenio, pero la caracterizó. Estos sujetos iban a ser débiles, frágiles, sin razón adulta, heterónomos, es decir, necesitan de otro, por lo tanto también iban a necesitar amor. Eran amorales, es decir, no saben distinguir lo bueno de lo malo, por lo que se van a llevar por puro instinto, y que tenían una gran capacidad de educabilidad. Pero, por el otro lado, también dijo que eran tabulas rasas, es decir, no tenían conocimiento previo según él. Pero vamos a ver que esto no es así, porque la educación en un sentido amplio es sociabilización, es decir, todo fenómeno social es educativo, así que siempre vamos a tener un conocimiento previo. Esta socialización se va a dividir en dos. La primera, la primaria, sucede en la niñez, es decir, tiene un cargo muy afectivo porque nos enseñan a cómo actuar para pertenecer a una familia en específico. La segunda, la secundaria, tratas en instituciones, y acá vamos a aprender a cómo pertenecer y ser útiles a una sociedad. Pero, ¿en qué tipo de instituciones? Vamos a ver que a lo largo del tiempo hubo muchos modelos de institucionalización, como por ejemplo las alfombras de Oriente, las de Atenas, la de Roma, la casa del príncipe y la nobleza, etc. Todas van a responder a qué, cómo, a quién y para qué, es decir, qué sujeto quiero formar. Pero en la que nos vamos a enfocar nosotros va a ser en la escuela. Ella nace junto a la infancia porque este rol de alumno que crea la pedagogía, que tiene las mismas características del niño, lo va a ubicar aquí, en la escuela. Pero tenemos que tener en cuenta que también surge como una respuesta a necesidades políticas y económicas en Europa, ya que debido a la Revolución Francesa se necesitaban ciudadanos y en la Revolución Industrial se necesitaban trabajadores. Pero, ¿cómo va a surgir la escuela en Argentina? ¿Qué vamos a necesitar nosotros para que ella surja? La primera idea de escuela surge en 1880 durante la presidencia de Roca, con una Argentina en el plano mundial como el granero del mundo, en ascenso permanente y con una política oligárquica liberal que beneficiaba solo a la clase alta, se va a buscar que el pueblo esté un poco a la altura, mediante la ley de inmigración. Pero va a haber dos problemas. El primero, los bárbaros, aquellos no educables, indígenas y gauchos que habitaban el territorio, y los educables, que eran esa clase baja que todavía se podía salvar. Y nuestro segundo problema fueron los inmigrantes, a quienes habíamos invitado para copiar esta mirada intelectual de Europa, pero hubo un giro de tuerca. Esa gente que llegó no fue la deseada, es decir, vinieron con ideas revolucionarias y desafiantes para este Estado recién nacido, por lo que va a haber una necesidad política en la Argentina de unificar al pueblo, de crear un ciudadano argentino hecho y derecho que no cuestionara el poder ni el sistema. Entonces, para llevar este plan a cabo, se va a formar en 1882 el primer Congreso Pedagógico, que va a buscar un aparato ideológico que unificara a esta población. ¿Qué aparato van a utilizar?
la educación. Pero acá aparecen los problemas otra vez. Es que no saben quién va a llevar las riendas, la iglesia o el Estado. Y no saben cómo se va a organizar, si va a haber una autonomía provincial o un Estado nacional. Como resultado, en 1884 se dicta la Ley de Educación Común 1420, que va a decir que el Estado es un Estado docente, tiene que garantizar la educación y va a haber un sistema nacional pero con autonomía provincial. Para poder hacer que a todos estos chicos les llegue la misma educación y la misma idea de ciudadano argentino, van a utilizar la simultaneidad sistémica, es decir, un método para homogeneizar estas prácticas educativas. Por consiguiente, van a definir el nivel primario, que tiene que ser mixto, obligatorio, gratuito, acá aparece el Estado docente, tiene que ser graduado, como dijo Comenio, es decir, desde lo más básico hasta lo más complejo. Tiene que ser laica, lo religioso no tiene que intervenir. Y también tiene que ser universal, pero va a decir que los no educables acá no entran. Desde otra perspectiva, esta ley garantiza que la educación es un derecho, pero también dice que es obligatoria, entonces nos los va a imponer. Pero bueno, ya empezamos mal. Y este derecho se va a quebrar en 1976 con la última dictadura militar mediante 3 mecanismos. Primero, va a haber un desarme del andamiaje del Estado docente, es decir, se va a achicar esta responsabilidad del Estado y se va a ver a la educación como un gasto. Después va a haber un quiebre del discurso educativo, es decir, se rompe esta idea de que la educación garantiza las necesidades básicas y hay una movilidad ascendente individual. Por último, se van a utilizar prácticas del terrorismo de Estado. Pero tranquilos, este derecho después se restaura nuevamente para que nosotros podamos decir, hoy no quiero ir a la escuela. Pero bueno, recapitulando desde la idea de educación, desde la creación de infancia, de la escuela, cómo se vuelve un derecho y una obligación en la Argentina, vamos a decir que a pesar de que nos sintamos así algunas veces, la educación es algo que siempre debe y tiene que existir en nuestras vidas, porque es esencial para nuestro desarrollo.